Actinver. Acostúmbrate a ganar más. Presenta. Pregúntale al especialista. Y siempre nos da un enorme entusiasmo recibir aquí el Grupo Financiero Actinver, conmigo el doctor Enrique Covarrubias, que es director de estrategia Actinver, y hablemos un poco acerca de la perspectiva económica para México en el 2020, luego de una serie de análisis que han realizado tú y tu equipo de trabajo. Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias. Tenemos que ver el vaso medio lleno, o sea, y además hay, creo, un enorme potencial de este país para que veamos que podemos crecer, aunque la tilde está en que a lo mejor lo que se nos presenta para adelante es que vamos a crecer menos de lo que podríamos, y esto es algo que nos inquieta. Sí, sin lugar a dudas, México es un país que su bono demográfico y en general sus condiciones productivas debería ser una economía que crece a niveles al menos de un 2%. Pero lo que se ha visto en los últimos trimestres es que la actividad económica está bastante apagada, sobre todo del lado industrial, del lado de la inversión y del lado del gasto de gobierno, sin lugar a dudas. Y el mes pasado, que el INEGI publica la primera estimación del cuarto trimestre del año pasado y por lo tanto la primera estimación del año, pues negativa, y de los últimos 7 trimestres a tasa trimestral, 6 han sido trimestres donde la economía o no ha crecido 0% o incluso ha ligeramente retrocedido menos 0.1%. Nosotros pensábamos hasta esta publicación del dato que la economía de México iba a crecer en el 2019 0%, o no crecer 0%, pero estos últimos datos pues sugieren que en realidad México sí va a tener una contracción a tasa anual de menos 0.2%. Ahora, este vaso medio lleno, medio vacío, yo creo que es parte de un reflejo de un México que parece que ya tocó fondo, al menos en la actividad económica. Tocar fondo es una mala noticia, pero también es una buena noticia porque pinta para adelante un poquito más de crecimiento. ¿Cuáles son algunas de estas señales positivas? Pues primero, que ya se aprobó un tratado de libre comercio. No ha entrado en vigor porque los canadienses todavía lo tienen que aprobar completamente, pero que en México y Estados Unidos ya quedó listo. También del lado del sector externo ha habido algunas noticias positivas en los últimos meses. Por ejemplo, las remesas que siguen en máximos históricos, y mientras Trump siga promoviendo medidas en Estados Unidos que ayuden a que su economía crezca, que el sector de la construcción en particular en Estados Unidos crezca y con ello se permitan mayores remesas hacia México, va a ser una buena fuente para el consumo. 36,000 millones de dólares el año pasado, año récord de remesas. Y la balanza comercial no petrolera de México, eso quiere decir lo que México exporta por arriba de lo que importa, va a cerrar el año en 27,000 millones de dólares. Es decir, casi 60,000 millones de dólares nada más de estas dos fuentes. Superavitaria en la balanza no petrolera. Ahora, tengo ahí una duda en términos del superávit comercial. Sí. Porque pienso que lo tenemos más favorecido porque hemos tenido poca capacidad de compra. Eso es cierto. Entonces, suena favorable porque también hemos manufacturado y aventado mucho sobre todo para Estados Unidos, en términos de la industria automotriz, partes, etcétera, manufactura, ensamblaje de pues lo que sabemos, ¿no? Las plasmas, los televisores inteligentes, pero siento que para adentro pues tenemos que estar comprando una serie de insumos, pero como hablas de lo no petrolero, me da la idea de que lo que nos hace falta es dinero para comprar. Sí, por supuesto, ¿no? Las exportaciones, los últimos datos son los del mes de diciembre, las exportaciones mexicanas crecieron al 0%, pero las importaciones en realidad han estado cayendo. Sí, y eso lo que ha ocasionado es que el consumo doméstico ha tenido que sustituir importaciones por alguna producción interna. Bueno, incluso esto nos ha ayudado con la inflación. Nos ha ayudado con la inflación, que lleva ya 2 años cayendo, llegó casi al 7%, ya está otra vez al 3%. Ha sido una combinación entre una política monetaria muy prudente de parte del Banco Central. También hemos tenido algunos choques favorables, tanto del lado de los energéticos como de los agropecuarios. Y la inflación llegó a tocar 2.80 hace unas quincenas. Está repuntando. De hecho, ayer en la encuesta
que levanta el grupo Citi, pues se ve que en general el consenso del mercado mueve sus pronósticos de inflación para el cierre del año a 3.60, pero en realidad es una inflación que es bastante acotada, y eso tenía una ventaja muy importante para los mercados financieros mexicanos, porque esta diferencia entre la inflación y la tasa de referencia, que es lo que al final se lleva un inversionista cuando compra un CETE, el rendimiento por arriba de la inflación en 3, la tasa en 7, pues son 4 puntos porcentuales reales que son muy atractivos, y eso ha ocasionado que con todo y el entorno de crecimiento tan apagado y riesgos globales que se han ido acumulando en el año, el peso mexicano ha estado muy anclado, niveles cercanos al 18. Ayer fue un gran día, 9 centavos. 9 centavos, pues es que todo se le está acomodando a los mercados financieros de países emergentes. China está anunciando, por ejemplo, que va unilateralmente a recortar aranceles a productos americanos a $75 mil millones de comercio. Poco a poco comienza a haber algunas señales en Estados Unidos de que Trump se puede reelegir, y Trump es una muy buena noticia para los mercados, al menos. Sí. Su economía está creciendo, y el peso mexicano pues va a seguir anclado mientras estas condiciones continúen. Pues esperamos un año bueno, si bien Actinver está en el sector, en el lado brillante de la calle, con una expectativa del 1% del PIB. 1% del PIB para este 2020. Hay expectativas que ya nos ponen en el 0.6, pero también hay que recordar algo a nuestra audiencia. Estamos en febrero. Estamos en febrero, y la experiencia del año pasado no podemos olvidarla. Fue un año en el cual arrancó el consenso del mercado con una expectativa de crecimiento del 2.1%, sí, y vamos a acabar creciendo menos 0.2%. Fue un año muy complicado, todo se juntó, guerras comerciales, un gasto de gobierno que no fue tan eficiente como pudo haber sido, incertidumbre para la inversión. Hemos aprendido en el mercado a incorporar estos factores en nuestros modelos hacia adelante. ¿Cuál es el factor pendiente hacia adelante? Pues que el Estado de Derecho siga mejorando, que las condiciones de inversión, tanto extranjeras como domésticas y públicas como privadas, sigan mejorando para que la inversión pueda detonar empleo en particular formal, y con eso detonar un crecimiento para el próximo año. Eso es fundamental, que haya esta detonación de la propia, porque una cosa son los factores externos, sí, que no abonan en el crecimiento, y otra cosa son los factores internos provocados que nos traen un decrecimiento en la economía. O sea, políticas públicas ciertas, determinaciones asertivas. Creo que en términos fiscales habría que darle otra vez una corrección, porque yo siento un sector cautivo que está muy inquieto, y creo que la palabra inquietud con la palabra economía no van de la mano. Sí, de acuerdo. Una de las cosas que nuestros clientes nos preguntan en este entorno es ¿qué hago con mi dinero? Y una de las ventajas de este entorno macroeconómico es que la tasa está en niveles muy elevados. El Banco Central va a comenzar a buenos rendimientos, las tasas, pero hay muy buenos rendimientos, y casi todos nuestros clientes, incluso aquellos que tienen un perfil agresivo, están aprovechando el entorno de tasas. Las inversiones globales, sigue siendo Estados Unidos la joya de la corona, es la economía que más rápidamente está creciendo, y además con Trump claramente a la delantera, pinta para que la bolsa americana sea una que lleve los mejores rendimientos de las economías avanzadas. Ahí están algunas determinaciones importantes, interesantes, que hay que ir viendo de lo que Actinver está constantemente observando, y el doctor Enrique Covarrubias, como director de estrategia de Actinver, nos pone, nos actualiza en lo último de cómo se está viendo la economía mundial, y en ello el contexto de la economía mexicana. Enrique, muchas gracias por estar aquí conmigo. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Actinver, acostúmbrate a ganar más, presentó Pregúntale al especialista. Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con